especiales dentro de este ministerio. Y es para mí un gozo poder estar con ustedes hoy para hablar de un tema que he tenido muy presente en mi corazón en estos días. Y tengo conmigo para ayudarme en el proceso a Viviana Salazar. Viviana vive en Canadá, nacida en Colombia. Es ella, además de ser ministro del Evangelio, también estudió derechos. Yo sé que tenemos a lo menos un otro abogado aquí dentro del grupo que es Raúl Maldonado de Panamá. Um, pero no sé si hay otros aquí, pero vamos a estar hablando hoy de un tema que he tenido muy presente en mi corazón y es el tema de nuestra autoridad en la oración. Um, entonces, para darles como una introducción de por qué yo le pedí a Jacqueline la oportunidad de hablar de este tema, es que me di cuenta que nosotros tenemos muchos de nosotros dentro del ministerio y dentro de la iglesia que están enfermos, que están teniendo ataques muy fuertes en sus vidas, siendo de forma física, de forma, nosotros tenemos a alguien que le ha robado 2 veces a su iglesia, um, y unos ataques muy fuertes del enemigo. Y mientras he estado orando y contemplando esto, um, el Señor me recordó de unos materiales que yo había estudiado hace unos años atrás sobre la oración, sobre la forma en que nosotros hacemos, oramos, la forma en que nosotros hacemos guerra espiritual que puede traer hasta ataques sobre nosotros si no lo hacemos de forma correcta. Antes de empezar, lo que quería comentarles a todos para que estemos, que todos entendemos, es nosotros tenemos muchas denominaciones dentro de este grupo, muchas escuelas de teología, um, de, um, y este tema que nosotros vamos a estar mirando, lo estoy en lo más que puedo manteniéndolo con los conceptos bíblicos que vemos. ¿Por qué? Porque hay denominaciones que hablan más de la guerra espiritual, usan esa palabra, otros no hablan tanto de eso, se enfocan más en oración. Um, yo he tenido en mi vida la oportunidad de trabajar y estudiar bajo diferentes escuelas de teología y reconociendo. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Reconozco que aquí en este grupo nosotros tenemos muchas denominaciones, muchas, entonces, escuelas de teología, pero lo que sí tenemos todo en común es Jesucristo y tenemos la Biblia. Y en eso nos paramos en unidad uno con el otro. Entonces, vamos a mirar hoy un tema que es esto: ¿cómo hago oraciones saludables? De forma que entendemos que la oración, literalmente la oración es guerra espiritual. ¿Por qué decimos que es guerra espiritual? Porque Jesús ganó sobre Satanás y la muerte en la cruz y la resurrección de Jesucristo. Pero nosotros tenemos, y se ve una y otra vez en la Biblia, que nosotros tenemos un rol en eso. La batalla no ha terminado. Si hubiera terminado, Pablo no nos hubiera mandado a poner la armadura de Dios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no nos hubiera mandado a ponerlo si no había ninguna batalla que estábamos haciendo. Entonces, vamos a mirar primeramente. Yo hice un PowerPoint aquí que es súper sencillo, perdóname que no es más elegante, pero quiero ver este concepto en estas pantallas aquí
de qué es la autoridad que el enemigo nos da y cómo hacemos una oración saludable. Déjame abrir aquí. Ok. Entonces, vemos aquí, hoy el título que tengo es Oraciones Saludables. Porque es el concepto de cómo nosotros hacemos oración sin llegar a ser víctimas innecesarios de la guerra espiritual. Y les voy, mientras nosotros vamos hablando, van a entender más por qué este subtítulo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una autoridad que viene del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios, somos en Cristo y Él está en nosotros. Y no estoy negando eso para nada, no quiero que salgan de aquí diciendo, a la doctora Katy dice que nosotros no tenemos autoridad. Sí tenemos autoridad en Cristo. ¿Qué pasa? Es muchas veces a la hora de nuestras oraciones nos olvidamos que la autoridad no es nuestra en propio. La autoridad está en Cristo y nosotros estamos en Cristo. Y una de las cosas que he visto y he sido testigo de esto es que nosotros, he visto personas que han orado con un orgullo espiritual, vamos a decirlo de esa forma, y empiezan a hacer sus oraciones con una arrogancia que al fin de cuentas trae sobre su vida un ataque tenaz del enemigo, un ataque muy fuerte. Entonces, hay un libro que yo leí hace unos años atrás que se llama Los víctimas innecesarios de la guerra. Y era un concepto que muchas veces nosotros a la hora de orar no estamos alineándonos en lo que dice la Biblia de cómo nosotros, qué autoridad nosotros tenemos en nuestra oración. Entonces, quiero mirar primero a unas cosas que causa que el enemigo tiene, que le da permiso legal al enemigo venir contra nosotros y atacarnos. Uno es que vamos a ver es que el enemigo tiene autoridad cuando nosotros estamos viviendo en pecado. Entonces, muchas veces nosotros tenemos pecado en nuestras vidas. Vemos aquí el primer punto, primera de Juan, es que nosotros tenemos pecado conocido, entendido en nuestras vidas y empezamos a hacer oraciones, empezamos y he escuchado muchos decir, reprendiendo a Satanás y a los demonios y todo esto, cuando en su propia vida tienen pecado. Y eso es una receta para traer un ataque tenaz en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque Satanás tiene autoridad donde hay pecado. La segunda cosa que vamos a ver es cuando nosotros creemos mentiras. Y este segundo punto aquí, tenemos las referencias allí y lo pueden ver en la pantalla. Um, el, y este segundo punto, el primero es obvio, tú sabes, todos entendemos. Creo que independiente de qué tu teología es, todos entendemos que si vivimos en pecado, Satanás tiene autoridad sobre nuestra vida. Pero el segundo es cuando nosotros creemos mentiras y vivimos en esas mentiras, el enemigo tiene derecho. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de, tú sabes, él es el príncipe de las tinieblas y es el padre de las mentiras. Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos viviendo con mentiras en nuestras vidas, que estamos creyendo que hemos sido engañados, eso da autoridad y una puerta abierta al enemigo.
Y ese es bien difícil, si se dan cuenta, es difícil. ¿Por qué? Porque cuando, o sea, ninguno de nosotros decimos, o creo que no decimos, estoy asumiendo que no decimos, yo sé que es mentira, pero lo creo. O sea, obvio, nosotros si reconocemos que algo es mentira, no lo creemos, entonces estamos rechazando. Pero muchos de nosotros hemos sido engañados por el enemigo y eso da al enemigo, tú sabes, fiesta, les da una puerta al enemigo a atacarnos en nuestras vidas, en nuestras relaciones, hasta nuestra salud. Les cuento una historia mía sobre una mentira que yo creí, en el efecto físico que tuvo sobre mí. Es un poco, disculpa que es un poco personal, pero es lo que es. Varios de ustedes saben que cuando yo era niña, mi hermana y mi mamá murieron. Yo tenía casi 8 años cuando falleció mi hermana y llegando a 10 cuando falleció mi mamá. Un día mi papá estaba hablando con mi tía y él le dijo, sin saber que yo estaba cerca, le estaba escuchando del otro cuarto, él no sabía que le estaba escuchando. Él le dice a mi abuela, mira, parecía que ser mujer era sentencia de muerte para Alicia y mi esposa. ¿Por qué? Porque ambas murieron en un tiempo. Mi mamá tuvo cáncer cuando estaba embarazada y mi hermana tuvo un cáncer que era muy particular a muchachos cuando están entrando a ser adultos. Cuando ella se había hecho señorita, le dio un cáncer muy específico a esa edad. Entonces, los dos eran momentos muy femeninos en la vida, muy de mujer, de lo que significa ser una mujer. Y él dijo eso desahogándose. Tú sabes, no era que lo creía, era que se estaba desahogando en el proceso de su luto. Él no sabe que esta niña de 10 años, la Katy de 10 años, lo escucha. Cuando yo lo escucho, yo grabé esa mentira y cuando llegué a 13 años, 14 años, no me venía las reglas normales a la señorita, no me hice señorita. Al fin, a los 14, casi 15 años, me viene mi primera regla. No tengo otra por otro año. Y por casi toda mi vida adulta, yo solamente tenía una regla al año. Cuando llego a 26 años, que era la edad de mi mamá, que mi mamá tenía cuando falleció, yo entré a una consejería con mi consejero, que es muy bueno, y en el proceso am, de mirar a todas las cosas que me habían afectado en mi vida, nos enfrentamos a la muerte de mi mamá y mi hermana. Y en el proceso salió la mentira que estaba creyendo, que el ser mujer era sentencia de muerte. Cuando lo reconocí como una mentira y renuncié a la mentira, dentro de una semana vino mi regla y tuve mi regla hasta que llegué a menopausia cada mes, cada 28 días, el resto de mi vida hasta que llegué a menopausia. Mira el poder de una mentira que una chiquita de 10 años creyó. Hasta cambió su sistema biológico en su cuerpo. Y el enemigo, recuerda que el enemigo es el padre de las mentiras y él plantea mentiras entre nosotros. Y por eso es tan importante como personas, como hijos de Dios, que siempre estamos mirando qué es lo que creo, qué son las verdades, pidiéndole a Dios, muéstrame a caminar en tu verdad. ¿Por qué? Porque Dios me hizo como mujer y ser mujer no es sentencia de muerte. Entonces, cuando yo entendí y pude renunciar a la mentira, Él pudo darme libertad en esa área. El poder de una mentira puede cambiar hasta nuestra biología y la forma en que nuestro cuerpo funciona. Es poderoso.
Y nosotros como individuos, también como consejeros, tenemos que entender que la arma principal, ustedes que hicieron temperamento y guerra espiritual, se dieron cuenta que la mayoría de nuestros estudios eran las mentiras que nosotros creíamos y cada temperamento tiene sus mentiras favoritas. Que vemos que en esas, tú sabes, allí es donde está la guerra. Tanto de lo que estamos haciendo en la guerra ocurre en lo que nosotros creemos como mentira. Es una de los frentes de Satanás. Y entendiendo que nosotros cuando vivimos en estas mentiras, cuando estamos dando espacio y estamos evitando la verdad, porque a veces es difícil. Yo he visto muchas personas yo no quiero confrontar eso, yo no quiero vivir, yo no quiero experimentar eso, porque es muy doloroso. Pero todo el tiempo que nosotros evitamos la verdad, damos espacio al enemigo en nuestras vidas y nos puede afectar hasta en la parte química de nuestro cuerpo. Entonces, siguiendo aquí con otras cosas donde damos autoridad al enemigo en nuestra vida, es cuando nosotros operamos en orgullo. Tú sabes que Dios resiste el orgulloso. Y para que nosotros, ay, perdón, aquí vi que está uno en inglés. Disculpa, yo lo traduzco. Um, entonces, cuando nosotros tenemos orgullo, y ese orgullo se manifiesta de varias formas, y uno es que nosotros nos rebelamos contra autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y entonces, cuando operamos en orgullo, 2 Corintios 10:3, y nos rebelamos contra autoridades, entonces nosotros vemos que el enemigo tiene autoridad. Recuerda, el enemigo tiene autoridad donde hay pecado y donde hay oscuridad. Eso es donde él tiene autoridad y tiene autoridad legal. O sea, muchas veces nosotros pensamos en tú sabes, podemos ser ingenuos en la manera que nosotros nos aprovechamos a los temas espirituales y no podemos ser ingenuos. Y entendiendo como que consejeros cristianos, es importante que nosotros entendemos que este proceso de consejería también es guerra. ¿Por qué? Porque estamos llevando a una persona a caminar en la luz de Dios, caminando en sanidad, y el enemigo de nuestro alma no quiere que nosotros hagamos eso. Entonces, ¿qué pasa? Es muchas veces nosotros damos espacio en nuestros corazones a rebeldía, ese, tú sabes, nos ofendemos por alguien en autoridad, rebelamos contra ellos, y ese actitud de orgullo inmediatamente da espacio al enemigo. Inmediatamente da ese espacio para que Satanás puede acusarnos, puede um, um, usar eso para derechos estar en nuestra casa. El otro que vemos en este proceso que damos, entonces tenemos, si vivimos en pecado, si tenemos algún pecado conocido, entendido en nuestras vidas, que lo estamos haciendo y estamos haciendo lo que queremos, sabiendo que es pecado, cuando creemos una mentira, cuando operamos en orgullo, cuando rebelamos contra las autoridades y cada uno en su esfera. Y déjame tomar una pausa aquí para decir algo. Sometiéndose a autoridad no significa que toda autoridad tiene autoridad completa sobre nuestra vida. Déjame darles un ejemplo. Quiero pausar aquí y retrasar un poco para explicar eso, porque es donde yo he visto esto pasar muchas veces en el proceso de
dentro de la iglesia, y más de todo lo he visto mucho en el contexto de Latinoamérica, es que hay este concepto que, bueno, una persona que tiene autoridad sobre todas las áreas de mi vida, y no es así. Cuando yo viajo mucho. Entonces, cuando yo estoy dentro de los Estados Unidos, o vamos a decir que ustedes vienen a los Estados Unidos, ustedes son sujetos a las leyes de los Estados Unidos mientras que estén en los Estados Unidos. Si yo voy a Panamá, yo voy a Colombia, yo voy a Costa Rica, yo voy a cualquiera de estos países, mientras que yo estoy en ese país, yo estoy sujeta a ¿qué? Las leyes de ese país. ¿Por qué? Porque ellos tienen una esfera de autoridad. Entonces, ¿qué pasa en muchos casos? Es que las personas, y esto es donde el orgullo es que y lo he visto donde hay abuso espiritual dentro de la iglesia, un pastor empieza a ejercer autoridad sobre áreas en la vida de los miembros de su iglesia donde no tienen autoridad. Entonces, el gobierno tiene una autoridad, pero es limitado. Ellos tienen una esfera de autoridad. Um, el, um, en el matrimonio hay autoridad uno con el otro, son mutuamente sometidos uno al otro. Hay autoridad, un sistema de autoridad allí, pero es dentro de esa familia. Esa es la esfera de autoridad. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Es que hace que la gente rebelan contra las autoridades en su vida o que la persona trata de tomar autoridad que no le corresponde. Um, el, um, yo escuché de un caso en un país donde un pastor fue a la casa, fue invitado a la casa de un miembro de su iglesia. Mientras estaba allí, pidió ir al baño. Cuando fue al baño, entró a la habitación y empezó a mirar en las gavetas de estos miembros de la iglesia y encontró que la mujer tenía ropa interior de Victoria's Secret, muy sexy. Y él fue y le disciplinó a la pareja por tener esa ropa interior. Estoy usando uno que es absurdo, para mi vista es absurdo, pero pasó. Literalmente, este pastor sentía que él tenía la autoridad de decirle a esta pareja en su vida privada qué tipo de ropa interior la esposa podía usar y no usar. Eso es un abuso de autoridad. Eso también es terreno para el enemigo tener su autoridad. Um, cuando no perdonamos, tenemos segunda de Corintios, como aquí ustedes pueden mirar, es que el tiempo es limitado, entonces no hay tiempo mirar. Cuando no perdonamos, damos espacio al enemigo porque ese es terreno, la falta de perdón es terreno de Satanás. Y cuando nosotros tenemos a alguien en nuestra vida, es que yo no puedo perdonarlo. Sí puedes perdonarlo. Es un proceso, pero sí puedes perdonar, porque el perdón es una decisión que uno hace con la ayuda del Espíritu Santo. Y vemos que esto es tan cierto que en Primera de Corintios 10:13, Pablo está hablando con las personas que estaban tomando la Santa Cena o la Cena del Señor y lo estaba haciendo y se estaba enfermando y dice, hasta algunos se han muertos. ¿Por qué? Porque han tomado la Santa Cena cuando hay desacuerdos entre ustedes y hay falta de perdón. Que mira, que hasta la falta de perdón y tomando la Santa Cena o la Cena del Señor puede causar que una persona bíblicamente dice que se pueden enfermar. Y es donde vemos, todo esto es donde nosotros estamos dando autoridad al enemigo y falta del amor. Primera de Juan 3:10.
Entonces, ¿qué vemos allí? Que todo esto da derecho a el enemigo en nuestras vidas. Entonces, a la hora de orar, nosotros estamos orando, nosotros estamos haciendo, tú sabes, intercediendo, dependiendo de su escuela de doctrinales, hasta reprendiendo al enemigo y viviendo con estas cosas donde el enemigo está haciendo fiesta con nosotros, está haciendo fiesta, está causando enfermedades, está causando. Y eso en nuestras vidas. Recuerda, todo lo que nosotros escuchamos, todo lo que estudiamos aquí, primeramente lo aplicamos a nosotros antes de poder aplicarlo a nuestros aconsejados. Entonces, eso quería darles eso para mostrarles algunos, ni son todas las cosas que vemos que puede dar espacio, puede dar entradas al enemigo. Y para seguir adelante, quiero explicarles algo de lo que he ido aprendiendo de cómo funciona este ambiente espiritual en que nosotros movemos como cristianos y además de eso, como consejeros. Y es que el ámbito espiritual es un ámbito muy legal. Tú sabes, cuando nosotros vemos en la Biblia donde se explica cómo funciona en Ezequías, cuando vemos en Apocalipsis, cuando vemos uno el otro, vemos que en el ambiente espiritual hay un orden. Hay un orden y una estructura en los ámbitos celestiales. Y una de las cosas que está pasando, y lo he visto, y hasta he tenido que hablar con varias personas dentro del equipo que están haciendo unas oraciones que no consideran el orden que hay en los ámbitos celestiales. Y qué pasa es que empiezan a orar de forma, por ejemplo, una cosa que he escuchado muchas veces, una después de otra, es, Satanás te reprendo, o hasta te reprendo en el nombre de Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa con eso? Si nosotros vemos en el libro de Judas, donde habla en Judas 1:9, dice que el ángel Miguel estaba luchando para el cuerpo, los huesos de Moisés. ¿Recuerdan esa escritura? Um, y mientras él estaba luchando, él no reprendió, el ángel no reprendió a Satanás, sino él dijo, Jesucristo te reprenda. ¿Por qué? Porque el que tiene autoridad a condenar a Satanás solo es Jesús, solo es Dios. Él es el único que tiene autoridad. Entonces, una de las cosas que estamos mirando es que en este ámbito tenemos que entender cómo orar de forma sana y saludable para que nosotros no seamos atacados. Y algo tan sencillo cuando nosotros empezamos a orar, como yo te reprendo, eso literalmente trae una esfera de ataque sobre nuestras vidas. Y, entonces, quiero darles una explicación un poco, vamos a desempacar eso un poco para poder entenderlo, qué autoridad tengo, qué es tú sabes, quién es Satanás, qué autoridad tenemos y cómo vamos a ver la oración de intercesión, las oraciones de forma que son correctas para que nosotros podemos. Sí vamos a tener ataques, ¿por qué? Porque entendemos claramente, Efesios nos dice, Segunda Corintios nos dice que estamos en una batalla, pero para que nosotros lo hagamos con sabiduría y no abriendo puertas al enemigo, porque hay esas puertas que nosotros abrimos por nuestros pecados, que ya hablamos de eso, o sea, ya miramos eso. ¿Qué puertas estoy hablando aquí? Es que estamos orando incorrectamente.
Y si nosotros estamos tomando autoridad que no nos corresponde, abrimos la puerta al enemigo en nuestras vidas. Entonces, miramos entonces, vamos a mirar a qué es este enemigo de nuestra alma, qué autoridad tiene. Muchas veces las personas actúan como Satanás no tiene autoridad y no tiene, sí tiene autoridad. El enemigo tiene autoridad, pues sabemos que era ángel de luz cuando cayó de los cielos y él cuando nos robó la autoridad sobre esta tierra. Vemos en Génesis que cuando cayó el ser humano le dio autoridad a Satanás sobre esta tierra. Jesús ha ganado eso, pero también hay cosas que vemos que es importante que nosotros entendemos. Reconocemos que Satanás es el tentador. O sea, todo lo que él va a hacer, él va a tentarnos. Él va a llevarnos y cómo lo hace, él usa nuestro orgullo, él usa nuestros deseos de la carne, él usa nuestro bajo autoestima, él usa cualquier cosa que él puede para tentarnos para pecar. Tenemos Mateo 4:3 y Primera de Tesalonicenses allí que tienen como referencia. También sabemos que Él es el padre de las mentiras. Ya hemos hablado de eso y cuando nosotros creemos esas mentiras, el poder que tiene sobre nuestras vidas. Yo tengo un caso de una mujer que ella estaba creyendo una mentira y le había costado 4 matrimonios por esa mentira que ella había creído. Entonces tenemos que ver que la estrategia principal de Satanás va a ser las mentiras. Él, a pesar de eso, también es acusador. No sé cuántos de ustedes, yo sí lo tengo, que de vez en cuando se despierta por la mañana y la lista de todos los pecados que has hecho hasta con 5 años lo recuerdas. El enemigo allí recordándote todos los pecados que uno ha cometido en toda su vida. ¿Por qué? Porque reconocemos que el enemigo es acusador. Hay un corte en que él viene y trae acusaciones no solamente a nuestros hijos, pero también al juez, que es Dios. Y él es príncipe. Mira, este versículo en Efesios 2:12 dice que él es príncipe de poderes de la oscuridad. Eso no es en el Antiguo Testamento. Si ves allí, ese versículo era el Nuevo Testamento, después de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Y que vemos? Que Él tiene autoridad. Él tiene autoridad donde hay oscuridad. Entonces, vamos a una de las cosas que yo había pedido a Viviana que nos ayudara es entender este concepto de cómo hago una oración de forma espiritualmente legal. Entonces, quiero que nosotros pensamos en los cortes de los cielos. En la Biblia nos da más de una vez este concepto del corte de los cielos, que es que Jesús está allí haciendo intercesión por nosotros y que el enemigo está acusándonos. Entonces, ¿cómo funciona el corte? Vamos a mirarlo. Entonces, le pedí a Viviana que nos ayudara a entender como abogada, como alguien que estudió derechos. Ya no está funcionando como abogada, pero sus estudios, y ella dice con mucha énfasis, no está operando como abogada, pero sí estudió derechos y tuvo sus comienzos allí, que nos explicara un poco qué son unas cosas que debemos tener en mente a la hora de ser guerra espiritual de forma legal en el ámbito espiritual. Viviana. Gracias, Katy. Bueno, buenos días para todos. Paz y gracia de Dios con cada uno de ustedes. Como dice Katy, nada que ver con el derecho. Fue algo de lo que Dios me retiró hace muchos años. Demos gracias a Él por su misericordia. Y debo confesarles que fue un reto preparar esto, porque yo soy supina en control.
y colérica en afecto. Entonces entré en un conflicto interno muy fuerte entre lo que el supino respeta la norma a lo que el colérico ama con todo su ser. Pero el Espíritu Santo me va a permitir tener claridad en lo que les voy a compartir. Y quiero proponer la siguiente presentación, entendiendo y haciendo un paralelo entre lo que es la parte legal natural y la parte legal espiritual, para que podamos tener muchísima mayor claridad en cuán delicado es la manera, la postura, la posición que asumimos cuando estamos en una guerra espiritual, y todo esto con la finalidad de que todos esos ataques, como decía Katy, es normal que vayamos a recibir ataques porque estamos en la carrera de la fe. Estamos haciendo la obra a la que el Señor nos llamó. Estamos procurando caminar en santidad. Solamente eso ya le da motivo suficiente a Satanás, que es nuestro enemigo, de poner contra nosotros argumentos. Entonces, quiero que entendamos los conceptos legales naturales, si me permiten, pero tratando de tener en cuenta, por favor, les voy a pedir que no se salgan de lo que Katy nos estaba enseñando, porque esa es la postura bíblica que finalmente nosotros necesitamos tener. Entonces, nosotros vivimos permanentemente delante de un tribunal. Eso es básicamente nuestra postura de guerra, es vivir delante de un tribunal. Entonces, ¿qué es un juicio? ¿Qué es esa guerra? Ese es un proceso jurídico que se lleva a cabo delante de tribunales, y esto lo estamos hablando en la parte natural, en la parte humana. Pero hagan por favor o hagamos el paralelo a lo que sucede en la parte espiritual. Y estos procesos jurídicos que se empiezan a desarrollar son con el fin de resolver problemas y de imputar. ¿Qué significa imputar? Señalar, acusar, añadir o poner sobre alguien responsabilidad legal. Y esto es lo que Satanás hace con nosotros cuando entramos en una guerra espiritual. El solo hecho, como decía Katy, de ser consejeros, de estar guiando a alguien a los pies del Señor, porque no somos nosotros los que le estamos solucionando la vida, estamos guiándolo al Señor. Eso ya para nosotros representa que Satanás quiera venir con todas sus mentiras, con todas sus acusaciones, con todos sus engaños. Y quiero que desde aquí empiecen con una realidad que es cruda, pero es la realidad. Satanás tiene autoridad, y créanme que las mentiras y las imputaciones que traiga sobre nosotros van a ser fundamentadas en las verdades a las cuales nosotros le demos permiso de que venga delante de Dios a acusarnos. Y durante estos procedimientos Él va a presentar evidencia. Dios va a escuchar argumentos de las partes involucradas y va a tomar una decisión. Esto es lo que pasa en una corte natural, donde se presentan las diferentes partes de un proceso. ¿Qué partes entonces intervienen en un juicio? Tenemos el paralelo acá de la parte natural y la parte espiritual. Las partes son las mismas entre uno y entre otro. En la parte natural está la parte acusatoria, que en este momento es Satanás y es el que está presentando cargos contra el acusado. ¿Quién es el acusado? Nosotros. Y las evidencias, porque es que Satanás le muestra evidencias a Dios. Y eso es de lo que nosotros tenemos que estar muy apercibidos. ¿Qué evidencias le estamos entregando a Satanás? ¿Qué permiso le estamos dando a Satanás? Y Katy nos enseñaba cuáles son esas puertas que podemos tener abiertas. ¿Qué pecado tenemos allí oculto? Estamos desde el orgullo, estamos desde la vanagloria, no nos estamos sujetando a las autoridades. La defensa, entonces, es la siguiente parte que interviene en esta disputa jurídica.
Y la defensa es la que representa al acusado y tiene la tarea de proteger los derechos del mismo, así como también exponer todo aquello que demuestre su inocencia. Y también le corresponde refutar, es decir, con presentar las pruebas que están cuestionando la validez de lo que el acusador está poniendo en tela de juicio para el acusado. Y la defensa en la parte espiritual es Jesús. Nuestro defensor, según Primera de Juan, capítulo 2 versículo 1 en la parte B, nos enseña que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y este versículo nos pone en una manera muy gráfica la audiencia en la cual nosotros permanecemos, porque nosotros pecamos diariamente. Necesitamos a nuestro abogado diariamente. Y cuando preparaba esto, el Señor me llevaba, tuve mucho conflicto, como les dije, porque la parte humana me decía, esto no tiene nada que ver. Además que con todo respeto, y si hay alguien aquí abogado, yo le pido perdón, pero es que yo no fui una buena abogada, no es mejor, yo fui una muy buena abogada, pero era perversa, porque me desarrollaba en la parte penal. Entonces era terrible, pero eso para el mundo es lo mejor. Entonces yo sé de lo que les estoy hablando y para mí fue muy duro. Y anoche tuve un conflicto interno que tuve que llorar para poder dormir en paz preparando esto. Y el Señor me decía, por eso es que deben tener siempre la armadura, porque cada parte de la armadura de la fe de la que nos habla Efesios representa a Jesucristo. Cada una de las partes de la armadura de la fe nos lleva a un solo lugar y es a Jesús, porque Él no solamente está a nuestro lado para defendernos, sino que está con nosotros para recubrirnos y protegernos y santificarnos. Y la tercera parte que interviene en un juicio es, por supuesto, el juez, que en este caso, en el ámbito espiritual, es Dios Padre y es la autoridad encargada de garantizar que el juicio se lleve a cabo de acuerdo con la ley y las normas procesales. Es quien toma la decisión, es quien conduce todo el proceso, él es quien admite las pruebas, él es quien dirige todos los interrogatorios y finalmente es quien emite el veredicto y la sentencia. Entonces, quiero que miremos esta imagen, por favor. Algunos de nosotros podremos tener el tipo de aprendizaje visual y esto nos ayuda muchísimo. Y esto, mis amados, es lo que nosotros vivimos diariamente. Esta es la posición en la que nosotros siempre estamos. Es una sala de audiencias. Vemos al honorable juez allá sentado, que es nuestro Padre Dios. Está la parte acusatoria y lo más lindo de esto es que como es un mentiroso y un embaucador, eso se disfraza de ángel de luz. Y por lo general son unos abogados y unas abogadas bellísimos, bellísimos, porque necesitan llamar la atención. Miren, vuelvo y les digo, para mí fue muy confrontante, porque en esos años, que gracias a Dios fueron pocos, el ser humano que era Viviana en esa época se gozaba de que cuando entrase al Palacio de Justicia todo el mundo dijera, uy, ahí entra la bruja esa, porque yo decía, no, esto es pan comido, a todos. Es triste, de verdad. Y yo decía, señora, esto no quiero volverme a ver enfrentada, pero lo voy a hacer para ti, para que tu gloria, Señor, se vea derramada aún a través de la persona que está dando la enseñanza. Porque hoy puedo decir lo que la palabra nos enseña. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús y las cosas viejas pasaron porque Él ha hecho todo nuevo y lo sigue perfeccionando. Entonces ahí está esa parte acusatoria que es Satanás, mostrando todas las pruebas, mostrando toda la evidencia que tiene contra nosotros, mostrando los errores garrafales que cometemos
en nuestros tiempos de oración, cuando en lugar de como está aquí en la parte derecha de sus pantallas, en ese escritorio, la defensa y el acusado, nuestro defensor Jesús y nosotros como acusados, en lugar de sostener nosotros como acusados el diálogo con Jesús, que es nuestro defensor, empezamos a sostener un diálogo con la parte acusatoria. ¿Y el paralelo dónde está? Que en la ley natural, en las audiencias humanas, en las salas de audiencia que cada día se llevan a cabo, el acusado no habla con la parte acusatoria. El acusado no voltea a mirar a decirle al, porque inmediatamente el juez coge su martillo y pone orden y permite que la parte acusatoria lleve o gane ese punto porque nosotros le dimos permiso al hacer las cosas de manera indebida. Lo que nosotros debemos hacer como acusados es dirigirnos a nuestro abogado, a nuestro defensor, a Jesús. ¿Por qué? Porque la norma jurídica, humanamente hablando, pero también bíblicamente hablando, es que las partes deben dirigirse al juez para dirimir el conflicto. Y yo creaba esta presentación y yo podía ver a Dios como viéndonos a nosotros. Usted lo está haciendo de manera incorrecta y le voy a tener que dar un martillazo a usted y no sabe cuánto me duele porque es un hijo y es un hijo amado. Pero le estoy enseñando, es que no es usted la que tiene que hablar, hable con su abogado defensor. Y esto es tan tremendo, mis amados, porque en la parte humana, cuando no, la persona o el acusado no puede pagar un abogado, el Estado, oigan, el Estado le proporciona defensa, porque tenemos derecho a la defensa por norma jurídica y por norma bíblica, nosotros tenemos derecho a la defensa. El libro de Job, en el capítulo 16, del verso 19 al 21, dice Job: Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Nosotros tenemos abogado y estos son los que se van a dirigir a Dios. Toda la acusación que Satanás traiga sobre nosotros es Jesús el que se va a parar como nuestro representante legal y se va a dirigir al juez, a Dios, para que éste como juez dirima el conflicto de estas partes. Entonces, esta es la manera adecuada. Aquí ya no está el acusado. Aquí ya solamente están las que verdaderamente se involucran y dirimen el conflicto. Entonces está el juez, el acusador y el defensor. Y es muy bonito verlo de esta manera porque casi que nosotros como acusados desaparecemos de la escena porque Jesús sale a defendernos y a decir, yo voy a exponer las pruebas, los argumentos, las evidencias, yo soy la prueba. Mi sangre pagó. Fui yo quien derrotó a este señor. Fui yo quien dio su vida. Yo fui el sacrificio perfecto. Yo soy la defensa. Y eso no le da lugar en lo más mínimo a la parte acusatoria de refutar, de objetar, de presentar cualquier recurso legal para que el juez, ejerciendo justicia, y si en términos naturales, mis amados, esto, hablándolo desde la justicia humana, se le concede a un ser humano ejercer justicia sobre otro ser humano si todos somos pecadores. Si nosotros hacemos el paralelo con la parte espiritual, ¿cuánto más justo no es Dios? Y aunque le duela tener que aceptar alguna objeción, algún recurso que Satanás presente ante esa corte, ante ese tribunal contra nosotros, si es válido,
Dios justo, soberano, va a dar a lugar a eso. Y los perjudicados vamos a ser nosotros. ¿Por qué? Porque por ingenuidad, por falta de conocimiento, tal vez, como decía Katy, por enseñanzas doctrinales de de las diferentes denominaciones que hay, hemos estado redactando mal nuestros procesos. No los hemos estado dirigiendo de la manera correcta. Nos pusieron un abogado defensor y el abogado defensor está como, déjame a mí, porque si eres tú, se te va a venir el mundo encima. Entonces es tratar de entender que la parte espiritual es tan delicada o aún más que los mismos procesos legales terrenales que al fin y al cabo son hombres naturales, hombres que están sujetos a su condición caída, los que dirimen estos conflictos. Porque al final de todo, el juez es quien va a revisar los argumentos presentados en el juicio, las pruebas, todo lo que se estuvo exponiendo, todas aquellas argumentaciones orales que se hicieron y que fueron escuchadas con tanta cautela, y es él el que va a tomar la decisión, y es él quien va a dictar sentencia, y es él quien va a imponer las penas, las medidas, o quien va a declarar la inocencia de quien está siendo acusado dentro de esas cortes. Si nosotros entonces entendemos nuestra postura legal en el mundo espiritual y nos sentamos y dialogamos solamente con aquel quien nos ha sido dado para que dialogue y no asumimos nosotros ningún tipo de autoridad contra el acusador porque no la tenemos. Ninguna. No podemos dirigirnos al acusador. Y en la parte natural, el acusado no tiene la autoridad para dirigirse al ente que lo está acusando, porque en el mismo instante en que el acusado abre su boca en una corte natural para voltear y decirle al ente acusador, usted está hablando mentira, eso no es así, es que yo soy fulanito de tal, la que va a tener que acarrear con las consecuencias de esa acción voy a ser yo, porque el juez que dirige la audiencia primero me va a callar y mínimo que el martillo que mantienen en la mano me lo pone en la cabeza y el grito me lo zampa, porque no tengo derecho. Yo quiero hablar, diríjase a su abogado. Para eso tiene un representante legal. Para eso se le asignó un abogado defensor. Nosotros, cristianos, hijos de Dios, se nos fue asignado el mejor abogado de todos, Jesucristo. Así que la invitación en este día es a que examinemos la manera en la que nos estamos sentando en esa corte a la cual estamos expuestos todos los días de nuestra vida. ¿Para qué? Para no darle espacio al enemigo de que por nuestra ignorancia de la materia o nuestra ingenuidad estemos dando al lugar a que el acusador presente objeciones, presente recursos acusatorios, solicite que se inicien procesos disciplinarios y Dios justo, juez justo, si haya lugar a eso, lo va a aceptar. Así que le pido al Espíritu Santo que me hubiera permitido ser lo suficientemente clara y que hubiese podido poner, como Katy me lo pidió, en un paralelo bíblico, lo que es una corte humanamente legal hablando, que es absolutamente similar, sino mucho más delicada a cuando nosotros entramos a esos tribunales donde se dirimen nuestros conflictos o donde se están llevando a cabo esas argumentaciones por las diferentes guerras y peleas en las que nosotros nos encontramos inmiscuidos como parte del proceso.
Katy, no sé si quieras que agregue o si tú ya continúas o si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Nosotros vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas aquí al final. Am, y me gustaría terminar esta parte de la presentación y entonces podemos mirar más cómo se maneja esto. Entonces, para compartir con ustedes, esto vino de un libro que se llama Víctimas Innecesarios de la Guerra. Antes se llamaba, el primer título que tenía este libro era Tirando H's a la Luna, que era un concepto que hacíamos errores, hacíamos oraciones tirando como H's a la luna y caía sobre nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo algo de forma que no nos correspondía. Entonces, quiero pedirle si hay alguien que está dispuesto a abrir su micrófono y leernos la pantalla aquí, lo que dice aquí en este libro, Víctimas Innecesarias de la Guerra. A ver quién. Dios mismo es el que juzgará a Satanás. Hebreos 10:30. Dios y solo Dios es capaz de castigar a Satanás. Se acerca un día futuro en el que Dios destruirá a Satanás, que fue creado por Dios. Hasta entonces, Dios permite que Satanás exista. Dios tiene un dominio total sobre su creación y reserva el juicio de los reinos celestiales para sí mismo. Como ha dicho el autor Hudson Corwin, no es nuestra tarea destruir a Satanás, porque Dios aún no ha terminado con él. Entonces, este concepto, y ¿por qué digo? Porque yo he escuchado muchas personas orando de forma que entrando en una guerra espiritual que parece muy impresionante. O sea, es reprendiendo a Satanás, reprendiendo am, a los príncipes sobre ciudades, y hablando directamente a ellos en vez de hablando directamente al corazón. Y hay algo aquí que voy a aprovechar. Nosotros vivimos en un momento donde el mundo es ah, confuso ni cubre, o sea, donde vemos que parece, como dijo mi abuela una vez, parece que alguien abrió las puertas del infierno y todos los demonios salieron y están corriendo haciendo desastre Um, recuerdo que mi abuela mencionó eso en los años 60, que vimos donde en la oscuridad, donde el reino de las tinieblas tenía mucha autoridad y lo estamos viviendo. ¿Sabes? Estamos viviéndolo en tantas maneras, tanta corrupción, tanta división, porque sabemos que en Cristo hay unidad y vemos eso. La confusión de género ahora está a un nivel, ni entiendo, me quedo completamente asombrada por el nivel que ha llegado. Y muchas veces, ¿qué queremos hacer? Es queremos entrar y orar contra el espíritu de homosexualidad, contra el espíritu, y empezamos, como dijo Viviana, a hablarle a esos espíritus. Entonces, no entendemos por qué estamos teniendo tantos ataques en nuestras vidas. ¿Qué es? Nosotros no vemos en ningún lugar donde alguien oró contra el príncipe de Persia. No vemos que habla del príncipe de Persia, que el mismo ángel dice, cuando tú oraste, yo salí en camino, pero no pude llegar porque el príncipe de Persia me detuvo. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de orar a ellos, oramos a Dios, que obra en el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque nosotros, tú sabes, el cambio, vamos a decir, de una generación, y yo te puedo decir esto porque mi familia siempre ha tenido mucho interés en los avivamientos espirituales.
O sea, si tú estudias el avivamiento de Juan Wesley, si tú miras los avivamientos uno después de otro, ¿dónde empezó esos avivamientos? No empezó porque alguien estaba gritando a los príncipes en las tinieblas. Empezó cuando el pueblo de Dios se humilló, cuando el pueblo de Dios pasó un proceso de arrepentimiento personal y un movimiento de la gloria de Dios era lo que cancela las obras del enemigo, no por una oración que lo que causa al enemigo es dándole más autoridad, porque cuando yo tomo autoridad que no me corresponde, yo doy al enemigo más autoridad. No sé si siguieron esa línea. Cuando yo hago algo que no es debido y yo empiezo a orar de forma que no es correcto, ¿por qué? Porque yo no tengo legalmente en el ambiente espiritual, yo no tengo ese derecho a hacerlo, le estoy dando más permiso al enemigo a hacerme daño. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos? ¿Y qué es nuestra autoridad? Entonces, vamos a mirar a esto, estos conceptos ¿qué es nuestra autoridad? ¿Y qué es nuestra responsabilidad? Vamos a decirlo de esas formas. Yo tengo autoridad, mantenerme firme y ponerme la armadura. Ahora, si tú ves en Efesios 6, nosotros todos conocemos Efesios 6 aquí, el caso de la salvación, la coraza de justicia, tú sabes, la espada de la palabra de Dios, el escudo de la fe, todas estas cosas. Es interesante porque allí en Efesios no dice que Dios nos pone la armadura. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vestirnos. Esa es mi responsabilidad. Yo tengo que vestirme en lo que es Jesucristo y todo lo que trae su armadura. ¿Para qué? Para mantenerme firme. Y es interesante porque una y otra vez lo que dice es no ataques, dice manténgate firme. Hasta las sandalias de paz es interesante porque ellos tenían en sus zapatos, los soldados romanos, cuando ellos estaban en guerra, sus zapatos, sandalias que usaban um, para eso, tenía clavos abajo de los zapatos, parecían casi como los zapatos de fútbol, o sea, los tenis que usan los que juegan fútbol, que tiene esos Los puntitos. guayos, ¿Cómo se llama? guayos. Guayos, sí, perdona, yo no sé el nombre en español. Entonces, Los zapatos son guayos y lo que tienen se llaman taches. ok, eso es los soldados romanos en sus zapatos, lo que Pablo estaba describiendo, tenían eso en el fondo de los zapatos. Entonces, cuando Pablo dice, manténgate firme, podían hacerlo porque tenían los zapatos correctos. Y es interesante porque esos zapatos no solamente les ayudaban a mantenerse firme, pero también, tú sabes, en cualquier momento era difícil moverlos porque esos zapatos estaban firmes dentro de la tierra. Nosotros somos llamados a resistir y es interesante cuando tú ves Santiago 4:7. ¿Qué pasa con la mayoría de nosotros? Usamos solamente parte de ese versículo. Dice, sométate a Dios, resiste el diablo y él huirá de ti. Otra vez, ¿qué estamos haciendo? Manteniéndonos firmes, resistiendo. No estamos atacando, estamos resistiendo. ¿Por qué? Porque la batalla pertenece a Dios. Nosotros nos mantenemos firmes, resistimos, tomamos nuestra autoridad, no nos paramos donde Jesús dice, párate aquí, donde Dios dice, aquí toma tu posición y allí te vas a mantener firme. Tuve la oportunidad hace unos años atrás de ir a Memphis, Tennessee, donde vivía él y donde murió
Martin Luther King. Y estaba mirando mucho en los años de donde habían todas las um, todos los procesos de luchar para los derechos de las personas de color dentro de los Estados Unidos. Um, y era interesante porque el Martin Luther King nunca enseñó, y esto yo me quedé asombrada porque me di cuenta cuando estaba estudiando sus materiales que de verdad eran bíblicos, porque Martin Luther King siempre decía a su iglesia era, no atacas injusticia, lo resistes. Entonces, si tú ves como las personas de color, cuando ellos entraban a un restaurante, ellos no entraban para atacar los dueños, ellos entraban y se sentaban en la mesa y no se movían. Porque ellos estaban diciendo, nosotros como seres humanos tenemos el derecho de comer aquí, tenemos el derecho de sentarnos enfrente del bus o cualquier lugar que queremos sentarnos en el bus. Y otra vez, ¿qué vimos en el ejemplo que dio Martin Luther? Y de eso es donde yo me quedé sumamente impresionada, es que ellos resistieron injusticia. Y decían, aquí nos paramos porque esto es justo, esto es correcto, pero no atacaban. ¿Qué pasa con muchos de nosotros? ¿Por qué estamos enfermos? ¿Por qué estamos? Porque en las oraciones estamos atacando en vez de resistiendo, en vez de parando dentro de nuestra autoridad. Aquí tengo autoridad. Por eso, por ejemplo, cuando yo compré esta casa, Mark y yo compramos esta casa, nosotros fuimos por toda la casa, oramos pidiendo a Dios su santidad, su bendición, que llenara la casa de su gloria y que cualquier espíritu del enemigo, cualquiera cosa que estuvo allí, no tenía espacio estar en la presencia porque la presencia de Dios llenaba, tú sabes, eso, nosotros nos sometemos a Dios, esa es tu casa, nos lo entregamos a ti para tu obra, te entregamos esto, llénanos, nos sometimos a Dios. Y entonces de ahí diciendo, enemigo, tú ya no tenías autoridad en esta. Nosotros compramos esta casa, ahora nosotros somos dueños, tenemos autoridad sobre esta propiedad. ¿Por qué? Porque es nuestra propiedad. Aquí está la firma. Es lo mismo que si alguien hubiera venido y estaba acampando en nuestra casa, pudiéramos decir, ustedes tienen que salir. ¿Por qué? Porque por autoridad, esta es nuestra casa. Tenemos el documento legal mostrando que esto es. Entonces, ¿qué hacemos? Nos mantenemos firme, nos ponemos la armadura, resistimos a Satanás, resistimos a nuestra carne, huimos del pecado y nosotros caminamos en humildad, reconociendo que nuestra autoridad viene por la persona que nos cubre, que es Jesucristo. Yo no tengo autoridad en mí misma, es Cristo que tiene autoridad, es Dios que tiene autoridad. Y donde yo me paro firmo son en los derechos que yo tengo como hija de Dios. Caminando en esta autoridad. Nosotros también vemos en todo este principio que, que tenemos que vivir en arrepentimiento. Y mira, esta es la mejor defensa que tú puedes tener contra el enemigo. Es vivir una vida de arrepentimiento. Preguntándole a Dios, ok, Señor, ¿qué pecado tengo en mi vida? ¿Qué mentira estoy creyendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo que da el espacio al enemigo a atacarme en esta área? Muéstrame dónde está la brecha, dónde están entrando. Y cuando Dios, el momento que nosotros hacemos eso, nos da autoridad para poder resistir
al diablo y le quita la autoridad que ellos tienen. Porque ellos tienen autoridad si nosotros estamos en pecado, pero si nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos limpia de nuestros pecados, nos perdona y nos limpia y regresamos a tener los derechos de nuevo que tenemos como hijos de Dios. Y el último punto que quiero darles aquí, que es muy importante, es la unidad en oración. Una de las, hay un ejemplo bíblico de los tiempos bíblicos de cómo batallaban los romanos. Y me encanta esta imagen sobre la unidad en oración y la unidad dentro del cuerpo. Y es este ejemplo. Cuando los soldados en el ejército romano entraban a una batalla tenaz, ellos se unían para caminar y ponían sus escudos de forma de tortuga, hacían como una tortuga, donde ellos y hasta personas que no tenían escudos podían entrar dentro de eso y ser protegidos. Cuando nosotros estamos en un tiempo de oración, vamos a decir que estamos orando por nuestro ministerio, por nuestra iglesia, estamos orando por nuestras ciudades y todo. Uno es que lo hacemos en unidad uno el otro, que ponemos nuestros escudos de forma que proteja uno al otro en el proceso. Y el otro es que nuestra oración es dirigido a la gloria de Dios. Es dirigido hacia la voluntad perfecta de Dios. Cuando nosotros escuchamos la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos, el enfoque de esa oración era la gloria de Dios. Santificado sea tu nombre, Señor. Tú sabes, y el enfoque, si tú no, tú sabes, si tú ves en ese versículo, sí, él habla de no llevarnos en tentación y todo eso, pero nunca menciona a Satanás ni sus demonios en el proceso de la oración. El enfoque es nuestra santidad, es nuestro caminar en lo que Dios tiene para nosotros, en su verdad, supliendo nuestras necesidades, pero siendo un enfoque, en el enfoque siendo hacia Dios. Demasiadas veces he escuchado oraciones donde hay más enfoque en el enemigo y levantan más a Satanás que a Dios mismo. Y eso abre la puerta y da permiso a Satanás. Entonces, para concluir esto, y entonces vamos a tener un tiempo de conversación y escuchar de ustedes, hay 3 puntos aquí que quiero dejarles como puntos principales, y son estos 3. 1 es que haga tu parte. Ok, ¿qué es tu parte? La parte tuya es poner la armadura. La parte tuya es vivir un estilo de vida de arrepentimiento diario, que nosotros estamos diariamente diciéndole, Dios, muéstrame, examina mi corazón. Hay algo en mí. Yo recuerdo a mi papá, esa era una oración muy común que mi papá hacía. Examíname, Señor, muéstrame si hay algo en mí que necesito arrepentir, que necesito poner en orden. Y yo aprendí eso de mi papá y sigo haciéndolo hasta ese día. Muéstrame, Señor, muéstrame. ¿Qué es nuestra parte? Mantenernos firmes. Esto es la verdad tuya y aquí no me muevo. Esto es, me he puesto la armadura, me voy a parar firme con estas sandalias de paz, me voy a poner bien en la tierra y aquí no me muevo hasta que la gloria de Dios se revela. Segundo, conozca tu autoridad. ¿Qué autoridad tenemos? Sí tenemos autoridad. ¿Qué es la esfera de tu autoridad?
O sea, por ejemplo, en mi casa, mi esposo y yo tenemos autoridad sobre esta casa. Y hasta el nivel físico, como la realidad espiritual en todas formas. Esta casa, ¿por qué? Porque somos dueños, tenemos un contrato, tenemos autoridad. Conozca qué es tu autoridad, pero también tienes que conocer no es tu autoridad. Entonces, por ejemplo, si tú estás orando contra ah, las tinieblas sobre y estás enfocado y gritándole a los espíritus sobre homosexualidad o cuestiones de género, les animo que examinan eso. ¿Por qué? Porque no vemos en la Biblia donde hay ejemplos de oraciones así. ¿Qué podemos orar? Dios, glorifícate, mueva el corazón de tu pueblo, muestra tu gloria. Y que, otra vez, como dijo Viviana, nos enfocamos en el juez, que seas tú, Señor, el que mueve, que donde hay oscuridad traes luz. Exponga las mentiras, tú sabes, trae a la luz de tu gloria lo que es. Y entonces, ¿dónde está nuestro enfoque? Está en Dios. Y tenemos menos, el enemigo tiene menos oportunidades para engañarnos. Si nuestro enfoque está en el enemigo, él tiene mucho más oportunidad de engañarnos. Si nuestro enfoque es en la gloria de Dios manifestado en esta tierra, que venga tu reino y que tu voluntad sea hecho aquí como es en los cielos. Esos son, no solamente estamos dentro de nuestra autoridad, vemos que es el ejemplo que Jesús nos dio de cómo orar. Y estamos orando de forma correcta. Y el tercer punto aquí va a sonar muy extraño. Ponte de acuerdo con tu enemigo. Ok, ¿qué significa eso? Déjame darles un ejemplo de cómo esto funciona. Yo aprendí esto hace unos años atrás y me ha funcionado de forma maravillosa. Cuando vemos a Jesús cuando fue tentado por Satanás en el desierto, no sé si han notado que Jesús nunca argumentó con Satanás en el sentido de decir, no, lo que tú estás diciendo es una mentira. Tú eres un mentiroso y me estás diciendo una mentira. Cuando él dice, mira, si tú te arrodillas ante de mí, yo te doy todos estos reinos. Jesús nunca le dijo, bueno, tú no me puedes dar eso, tú no eres el Dios. Tú sabes, ¿qué hizo él? Muy bueno, no sé, yo sí les admito que yo tengo esos momentos que yo me despierto y el enemigo está allí con la lista así de todas las veces que yo he fallado al Señor. Y a veces él hace hasta la lista de 20, 30, 40, no voy a ir más años atrás, pero muchos años atrás dándome la lista de todos los errores, todos los pecados míos. Y yo aprendí hace unos años atrás, es lo que yo llamo poniendo de acuerdo, y donde en vez de decir, no, 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 yo no hice ese pecado, no, déjame sola, les digo, tú sabes, es cierto, yo pequé ahí, pero yo he confesado ese pecado, me he arrepentido y Dios es fiel para perdonarme mis pecados. Y en la misma manera en que Jesús respondió a Satanás, no en argumento como lo que tú estás diciendo, tú eres un mentiroso, no te creo, él ni entró eso, solamente le responde con la verdad completa. ¿Por qué? Porque Satanás va a dar medias verdades, sus mentiras más poderosas son 50, 70, 80, 90% cierto y 10% mentira o una verdad incompleta. Pero cuando el enemigo nos confronta en nuestra conciencia, tú sabes, en esos momentos
privados que nosotros tenemos y nos acusa, porque Él es acusador, Él lo va a hacer. Tenemos que entender que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es lo que Él hace. Es que nosotros respondemos con no argumentando, sino diciendo, es cierto, yo pequé, es cierto que hice eso, pero la palabra de Dios nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Y, no independiente de cuántos pecados hemos cometido, si nosotros nos arrepentimos, Él nos dice que Él nos hace limpios y nos da la justicia de Jesucristo. Y en esa verdad es donde nos paramos firmes. Tú sabes, entonces, no sé si entienden ese concepto. Se ponen de acuerdo en el sentido de, es cierto, no voy a, tú sabes, pretender pretender que algo que es cierto no es cierto, es personalmente la habilidad poder perdonar y caminar en amor en el contexto de la iglesia y celebrar la iglesia de Jesucristo, la promesa que Dios me ha dado, la promesa que Dios nos ha dado a todos, que es que Dios está purificando su iglesia y va a presentar la novia pura y santa a su hijo. Eso es la verdad. Y con eso resisto a Satanás. Resisto a que Satanás quiere quitar el amor a la iglesia de mi corazón. ¿Cómo lo resisto? Recordando que Dios no ha terminado, que Dios está en proceso, que la iglesia está en proceso y Dios está haciendo lo que Él necesita en su iglesia para purificarla, para darle a su hijo como novia, bella, preciosa, santa, purificada, a su hijo en la boda. Entonces, eso es un ejemplo de cómo lo hacemos, cómo caminamos en resistiendo las mentiras del diablo, asumiendo nuestra autoridad que tenemos, pero también no ir más allá de lo que tenemos autoridad y empezar a tomar autoridad que no nos corresponde, recordando, nosotros no somos el juez. No somos el juez. Dios es el juez. Y Él tiene sus planes para el enemigo. Él tiene sus planes para Satanás y todos sus ejércitos. Él tiene sus planes en esto. Y nuestra oración es que la gloria de Dios se revela en su tierra. Que oramos, y cuando nosotros oramos eso, revela tu gloria, Señor. Mueva en el corazón de tu pueblo. Ilumina los ojos para que su pueblo se pueda levantar y resistir el enemigo. Vamos a ver que nosotros vamos a poder entrar en la batalla, porque recuerda lo que hablamos al comienzo, estamos en una batalla, no estamos negando que no estamos en una batalla, pero vamos a poder estar en esa batalla y enfrentar la batalla de forma bíblicamente sana y correcta para poder salir al otro lado en la victoria que Dios tiene para nosotros. ¿Alguna pregunta o duda, comentario? Tengo una pregunta. Sí, dime. Hola Marilis, Dios te bendiga. Hola, Dios te bendiga. Ah, bueno, en estos minuticos yo creo que he aprendido más que lo que en más de 35 años en el Evangelio, pero a la vez me doy cuenta de lo mal que he estado toda esa cantidad de años. Bueno, habiendo yo crecido en un contexto, desde el punto de vista espiritual, en la vida cristiana, habiendo crecido en un contexto tan autoritario, me surge una duda, porque me doy cuenta que todo lo que yo conocía está mal, estoy requete mal. Y entonces ahora voy a necesitar como desaprender para
para aprender de nuevo. En cuanto a la autoridad, yo reconozco y sé que Dios es quien tiene autoridad, que tenemos que orar en el nombre de Jesucristo, por supuesto que Él es el que tiene la autoridad, pero no me queda muy claro hasta dónde yo, voy a usar el término yo tengo autoridad desde el punto de vista espiritual, además del ejemplo de la casa, por ejemplo, que pones, porque tienes un contrato, digo tienes tú porque yo no tengo casa, yo no tengo contrato todavía, pero bueno, Bueno, si tienes renta, tienes un contrato. Si estás rentando, tienes el contrato de la renta. bueno ya, pero ¿qué otro ejemplo desde el punto de vista espiritual? Porque ahora de momento como que no sé, me quedo así, no sé, he entendido todo lo que has explicado e incluso he tomado muchas notas yo creo que me voy a quedar hoy aquí estudiando todo el día esto, yo no voy a hacer nada más, yo iba a lavar ropa, hacer todo, pero yo no voy a hacer nada, porque yo ahora me tengo que meter en este asunto. Yo necesito entender, hasta que no entienda bien no me muevo de esto. Pero ¿hasta dónde tenemos autoridad? Porque es como que ahora me quedo en que aunque sé que es Dios quien tiene la autoridad, ¿hasta dónde yo puedo entender, por ejemplo, cuando la Biblia dice cosas mayores que las que yo hice, ustedes las harán en mi nombre, no sé, me quedo como que así ahora. Ujú, No ujú. sé si entiendes. Sí, yo te entiendo y yo sabía a la hora de presentar esto que iba a causar, tú sabes, que iba a causar ahora que, tú sabes, es como la forma que nos enseñaron a orar, es empezar a ver, y eso es donde quiero animarlos que vayan a la escritura, pídele a Dios que les dé los ojos ver dónde, por ejemplo, si estás orando por una persona y está endemoniado, nosotros sí tenemos autoridad allí en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque vemos que Jesús le dio esa autoridad a los discípulos. ¿A qué le dio autoridad? ¿Dónde es que no vemos que hay autoridad? No hay un lugar en la Biblia donde tú escuchas a un siervo de Dios orando contra principales sobre ciudades, tú sabes, ¿entiendes el concepto? Sí, Entonces, ¿qué pasa? Tenemos autoridad sobre cosas que nos pertenecen, tenemos autoridad sobre nuestras vidas, tenemos autoridad en el momento de ministrar, pero es empezar a ver hasta dónde tenemos. ¿Qué ha pasado? Es que, tú sabes, mi papá siempre decía, si Satanás no te bota de, de un lado de la calle, te bota del otro. Tú sabes, si él no te puede llevar a un extremo, si no te puede llevar a ser mundano, te va a llevar a ser legalista. Ni uno al otro. Entonces, ¿qué pasa? El Satanás dice, no, esta persona va a entrar a guerra espiritual, a hacer guerra espiritual y oraciones de intercesión. Voy a llevarlo demasiado a tomar autoridad que no le corresponde. Y entonces eso es donde hay que empezar a estudiar, mirar bien qué es, hasta dónde va a nuestra autoridad, qué es lo que sí podemos orar, cómo es que vemos a Pablo, a, 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 a todas las personas, Santiago, todos ellos en la Biblia, los discípulos a la hora de interceder, de orar por otras personas, tenían autoridad. Sí tenemos autoridad, no estoy diciendo que no tenemos autoridad, sí lo tenemos, pero es saber cómo hacerlo correctamente. Y una de las cosas que yo hago, porque yo tengo mucho respeto en el contexto de oración, en esto y mi autoridad, aprendí esto porque yo leí estos materiales años atrás y he aprendido, si yo tengo duda, yo lo someto a Jesucristo. En la misma forma que el ángel Miguel le dice, Jesucristo te reprenda. Tú sabes, y hasta cuando he tenido que orar, vamos a decir, con una persona endemoniada o algo, yo siempre digo, y esto es el mío,
sales de esta persona y vas a ir a donde Jesucristo te manda. Yo ni le mando, yo no lo mando a los cerdos, tú sabes, yo no lo mando en ningún lugar. Tú vas a ir, Jesucristo te va a dar el orden y tú vas a ir a donde Jesucristo te manda a ir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que estamos bajo autoridad. Y la autoridad es Cristo y Cristo es el juez. Entonces, yo sé para algunos de ustedes, esto va a ser, no, esto está en línea con lo que ya entendía. Otros de ustedes es, wow, se me explotó la cabeza y ahora tengo que empezar de cero para poder empezar a ver cómo, ¿por qué? Porque y es algo que he sentido muy fuerte en mi corazón, que hay muchos dentro del ministerio que están siendo atacados. ¿Por qué? Porque están orando incorrectamente. Y el enemigo está aprovechando. Claudia. Gracias, Kathleen. Bueno, gracias, gloria al Señor, porque se nos está cayendo una doctrina errónea y eso es por eso que se está orando, ¿no? Para que se quiten los velos de durante tantos años hemos estado en una doctrina equivocada y esta es una, ¿no? Una vaca sagrada, podemos decir. Amén. Cuando decíamos hasta dónde tengo autoridad, bueno, en Efesios 10, yo estaba leyendo esta parte de que dice, pongámonos la armadura de Dios, pero dice antes, fortaleceos en el Señor, una frase anterior a eso. Esa fortalecer en el Señor, yo leía, estudiaba un poquito más a fondo y significaba tomar el poder sobrenatural sobre nosotros. Es Dios, o sea, el que actúa, no nosotros, como tú explicabas, ¿no? Y en esta parte en la Biblia Kadosh dice, finalmente, o sea, cambiando esta parte, en el versículo 6:10 dice, tengan un crecimiento poderoso en unión con el Adón, en unión con su poderosa fuerza. Entonces, unidos a Él, buscándolo en intimidad. Solo así podemos tener ir ganando esa autoridad. El Señor orando para que nos dé armas para poder tener mayor autoridad y orar y estar guerreando sobre nuestra familia, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra nación. Y entonces hay niveles, así como como los militares, hay niveles de jerarquía. Entonces el Señor, según la intimidad que vayamos teniendo con Él, nos va a subir de niveles. Bien. Y ahí vamos a tener mayor autoridad para poder guerrear contra ciudades, contra naciones, pero es pedir, como dice su palabra, pídame. Sí. Pero para pedir y tener o sea, no tener una acta que tengamos en contra, el enemigo levanta en contra de nosotros, Él nos pide obediencia y sujeción. Sí. Bueno, y recuerda otra vez, quiero recordarles que en ningún lugar en la Biblia nos manda a guerrear contra los espíritus sobre ciudades. Es que no se ve en la Biblia. Nosotros añadimos eso al proceso de orar. Y una de las cosas, y yo aprendí esto muy de joven porque mi papá era teólogo, era pastor y él fue el que me formó y él siempre decía, para ganar una ciudad se tiene que ganar el corazón de las personas porque el enemigo pierde cuando hay un arrepentimiento. Y esto, si tú quieres ganar tu ciudad, ¿dónde empieza? En los corazones de los siervos de Dios. Si tú estudias todos los avivamientos espirituales por las eras, todos empezaron de la misma forma. Cuando su pueblo se unió y lo buscó. Y su pueblo, dentro del pueblo, los que eran cristianos empezaron de allí, confesando sus pecados, arrepintiéndose de sus pecados, caminando en humildad. Eso empezó un fuego del Espíritu Santo que cambió
una y otra vez. Y todos, si tú haces una historia de todos los avivamientos espirituales que cambiaron países, que cambiaron sociedades, todos empezaron de la misma forma. Un arrepentimiento dentro de los hijos de Dios. Y cuando los hijos de Dios empezaron a arrepentirse, confesar sus pecados, buscando de Dios, hizo un fuego espiritual y el Espíritu de Dios empezó a mover, afectando a las personas que no eran cristianos. Y ese fuego atrayó la atención de los que eran inconversos y ellos llegaron. ¿Qué pasa? Es el enemigo nos tiene tan ocupado orando sobre los principales sobre ciudades, sobre contra este espíritu y el otro espíritu, nombrando espíritus y un montón de cosas, que no estamos viviendo una vida de arrepentimiento y diciendo, Dios, haga tu obra en tu pueblo. Nosotros como pueblo nos arrepentimos. Decimos, hemos pecado, he caminado en orgullo, he caminado en esto. Glorifícate en nosotros, perdónanos nuestros pecados y glorifícate. Y eso es donde empezó los avivamientos. Hace poco había un avivamiento en la universidad donde yo y mi esposo nos conocimos, en Asbury. Y es interesante porque cuando tú ves las entrevistas, ¿dónde empezó? Un grupo de estudiantes dándose cuenta de que del pecado de sus corazones y pidiéndole al Señor que le perdonara, y un movimiento de arrepentimiento que llevó a una semana entera de avivamiento que todavía está teniendo efecto, no solamente en este país, pero alrededor del mundo. ¿Dónde empieza? No empieza nosotros gritándole a los cielos. Empieza con nuestro arrepentimiento. Cuando nosotros nos dimos, Señor, dejamos de buscar tu gloria y buscamos a nuestra gloria. Y allí es donde está el poder, allí está donde tenemos autoridad, es sometiéndonos a Dios. Entonces, ese proceso de empezar allí, empezar trabajando y entonces de allí creciendo en nuestra autoridad. ¿Cómo es nuestra autoridad? Es diciendo, ok, Señor, ¿hasta dónde? Y muéstrame cómo orar. Muchas veces nosotros entramos y lo que nos estás mostrando orar es nuestro orgullo espiritual. Y no vamos a ser mentirosos. Yo te puedo decir, yo lo he hecho, yo he orado desde mi orgullo espiritual. Bueno, yo tengo autoridad porque yo soy hija de Dios. Y eso es orgullo espiritual en vez de ser, por la gracia de Dios, Dios me ha llamado. No porque lo merezco, porque le complace. Y cuando nosotros, mira, el poder, nosotros somos más poderosos cuando caminamos en humildad. Y cuando caminamos en humildad, nos hacemos luz, nos hacemos el fuego de Dios que contamina de buena forma a los que están a nuestro alrededor. Donde si nosotros estamos haciendo guerra espiritual de forma incorrecta, lo que motiva y lo que crece es orgullo. Porque lo que crece es abuso espiritual. Lo que crece es yo soy más espiritual que otros porque yo sé cómo orar y yo sé cómo hacer esto y causa problemas. La marca de nosotros como cristianos es el amor, la humildad y la sumisión al plan de Dios, y sí, orando por la gloria de Dios manifestado. Y cuando nosotros hacemos eso, le damos, tú sabes, somos instrumentos en las manos de Dios y nosotros recibiendo órdenes del Señor. Ahora, si el Señor nos da una palabra, ore en esta forma, ore en esta dirección. Lo comprobamos con la palabra de Dios. O sea, si tú escuchas, ore de esta forma y es contrario a la Biblia, obvio, no ores en eso, porque eso, lo que escuchaste no era Dios, era el enemigo. Pero es importante que nosotros caminamos en esa humildad y ese amor, porque allí es donde está nuestro poder. Allí está donde está nuestro poder.
Sí, Raúl. Buenos días, saludos a ti, a todos mis hermanos y hermanas. Realmente me ha gustado mucho toda la ponencia, sin excepción, del principio, la enseñanza del pastor. Bueno, quería tocar dos aspectos, a ver si entendí bien hasta el momento. Primero voy a tocar el aspecto con Viviana Salazar, creo que es la colega. Viviana, yo también soy abogado. Y quería compartir cuando tocaste el punto de dirigirse al juez. Hay algo que como abogado para nosotros es importante. Cuando atendemos un caso, a nosotros nos gusta que la persona nos diga la verdad. Dime la verdad, dime lo que ocurrió. No me interpretes, no digas esto, no trates de excusarte. Relátame los hechos tal y cual ocurrieron. O sea, para el abogado es importante eso. No le añadas interpretación. Cuéntame la historia, lo que hiciste. Eso me recuerda a mí también que nosotros estamos tratando de buscar ante Dios siempre excusas de nuestros actos. No es que me provocaron, me hicieron. Y recuerdo siempre David, cuando lo confrontaron a David, pequé. O sea, la hice. Y para nosotros es tan difícil, ¿verdad? O sea, decir, lo hice. El Señor no quiere que nosotros digamos excusas, que esto me salió así, que estaba con sueño, estaba débil, no había orado, la ignorancia. Y yo creo que eso es importante, ¿no? O sea, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, pero nos cuesta tanto, ¿no? Es eso. Pero pienso que así como, y decirle a nuestro abogado, Jesús, o sea, él es nuestro abogado y Él sabe, nos conoce y tenemos confianza. Y esa es una de las cosas que debemos nosotros siempre, pienso, por lo menos en mi caso, luchar, ¿no? O sea, lo hice simplemente. Ahora, no en el aspecto de buscar una comodidad, sino reconocer. Y como abogado me gusta, y pienso que a Jesús como abogado de nosotros también le gusta escuchar eso. Lo otro también es que quería compartir, Katy, con relación a la autoridad. O sea, buscamos la autoridad por la autoridad en sí o por lo que ésta nos ayuda para servir. Y recuerdo cuando hablabas del pasaje que Jesús dijo, los que en el mundo los que están en eminencia, ellos quieren pues mandar. Pero dice que entre ustedes no va a ser así, sino que si alguien quiere que sea el primero, debe ser el último. Y si alguien quiere ser el líder, debe ser el servidor. No pensar que buscar la autoridad por la gloria que ésta pueda desprender, ¿verdad? Porque no es así. Quizás es todo lo contrario. Difícil. Más carga, más trabajo. Entonces quería compartir estas dos cositas, pues, y aprovechar para saludarte. Saludos. Gracias, Raúl. Gracias. Una curiosidad solo para que los que no saben, Raúl y Maldonado y yo crecimos juntos. Nos hemos conocido desde los 5 años. Entonces tenemos mucha historia ahí. Entonces me encanta escucharte, Raúl. Es cierto, y esto es este tema de caminar, y me gustaría como terminar porque ya hemos concluido nuestro tiempo, pero entendiendo que por eso es tan importante que nosotros caminamos en humildad. El momento que no estamos caminando en humildad, ya el enemigo ganó. Allí ya ganó. ¿Por qué? Porque es en humildad, es en entendiendo que viendo el ejemplo de Jesús, ¿sabes? Y yo siempre recuerdo a las personas, Jesús nunca tuvo bajo autoestima. Su estima era muy sana. En ningún momento Jesús tuvo bajo autoestima. Pero ese mismo Jesús se bajó la cabeza, lavó los pies de los discípulos y se humilló al punto de la cruz.
y sufrió todo lo que sufrió. ¿Por qué? En obediencia y amor al Señor y caminando en una humildad. La humildad no es lo mismo que bajo autoestima. Dios nos ha llamado a tener una estima de nosotros mismos apropiado a quienes somos en el hijos de Dios, amados por nuestro Padre. Pero también pudiendo servirnos uno al otro, y en eso hay poder. Allí tenemos autoridad. Entonces les animo que, y más de todo, si esto ha capturado tu atención y te has dado cuenta, wow, creo que he orado incorrectamente, empieza a sacar de la Biblia una y otra vez. Vea dónde, oye, yo estaba orando contra los príncipes de las tinieblas sobre esta ciudad. Ahora, ¿estamos haciéndolo de forma correcta? ¿En algún momento en la Biblia nos muestra esto? Sí vemos que hay un movimiento pidiendo que el Espíritu de Dios mueva en el corazón, que revela su verdad. Oremos correctamente, reconociendo que la victoria lo tenemos. Tenemos la victoria, pero no tenemos que ser víctimas de la guerra aquí de forma innecesaria porque estamos batallando incorrectamente. Espero que han aprendido algo que a lo menos lo tienen pensado para que puedan empezar a evaluar con el Espíritu Santo aquí. Entonces, Jacqueline, gracias por esta oportunidad de este espacio para poder compartir algo que pesaba mucho en mi corazón en estos días.